Buenas noches. Llegamos un poco tarde, nos disculpas, tenía pequeños problemas técnicos a mí mismo, pero tuve la asistencia de Izai. La doctora Florinela Stoyanovici puede gestionar sin dispositivos para elevar nuestra energía. Con el equipo detrás recuperamos la energía y reconectado un nuevo webinar que todo el mundo está esperando con gran interés, en el que hablar de la energía y nuestra conexión con la energía y cómo circula en nosotros, en nuestro sistema bioenergético. Quiero hacerle la primera pregunta y, mientras tanto, comparte el enlace a nuestro programa. Pido a todos los que nos siguen que hagan este share, que lleguen tan como sea posible para llegar a la curación en todas partes y toda esta información. Somos energía, doctor. Lo sabemos, lo hemos mencionado en todos los seminarios. Pero explícanos un poco científicamente cómo esta energía se mueve y circula en nuestros cuerpos. Querida, la energía está en todas partes. Sin energía no podemos celebrar el webinar, como puedes ver. Sigue siendo ciencia, información y energía y es importante porque en medicina, hasta ahora, hemos también orientada a la medicina. Tomó una muy gran lupa y miró, rebuscó dentro del ser humano por todas partes. Hizo análisis de sangre, hizo análisis de orina con un microscopio. También hicimos pruebas de patología, estudiábamos las células. Estudiábamos cadáveres, hicimos absolutamente todo para entender lo que es el interior del ser humano, olvidando que en realidad teníamos que mirar a este ser humano, este sistema bioenergético de la información que es el ser humano, debemos verlo como un todo. Nos olvidamos de mirar el contexto, el paisaje. Nosotros miramos en un cuadro solo al hombre, pero nos olvidamos de ver el paisaje. La medicina holística dio este salto, es decir, empezó a mirar al ser humano en un paisaje, es decir, comenzó a ver el conjunto. ¿Y qué notó en este conjunto? Se dio cuenta de que los seres humanos están en la Tierra y que la Tierra es un planeta especial, que Tierra es un planeta que tiene principalmente una interacción con el Sol, al que debemos todo y también con otros planetas, y que el ser humano está en un entorno. En particular, en un entorno creado en el universo, a saber, este medio es un campo electromagnético. Es una cuestión de física cuántica, y nos encontramos aquí en un seminario de medicina holística donde tenemos que hablar de cuántica física para entender cómo el ser humano funciona, y luego y tratarlo también. Entonces vamos a curarlo. Porque resulta que el autoinmune, enfermedades y cánceres y todos tratamientos tienen que ver con médicos y pacientes, comprender cómo el ser humano para poder corregir los errores que cometemos y así podamos sanar. He aquí por qué tuvimos que ir de la oficina para empezar a estudiar la física cuántica, porque parece que en esta era moderna en la que vivimos está por supuesto relacionado con la tecnología y no necesariamente con la farmacia, preparaciones y nuestra química interna. Estamos hablando de este campo electromagnético que es un campo vital, hace posible la existencia y la fisicalidad de el ser humano. También saber también que trabaja como un nido. Es un nido que sostiene la vida y hace posible que esta energía vital fluya a través hombre. Así que si me preguntaste cómo el ser humano funciona. Funciona en un nido que es de naturaleza energética y que se llama campo electromagnético, que está alrededor de la Tierra y este campo electromagnético significa dos campos, a saber, campo magnético y un campo eléctrico, porque es electromagnético. Se crean en el universo el resultado de interacción entre el Sol, los planetas y la Tierra. Así que este campo electromagnético tiene X, Y, Z, y tú lo sabes. X e Y está relacionado con la parte eléctrica y la parte magnética, y somos básicamente la tercera dimensión. En este campo. Es muy importante entender esto. Campo electromagnético en este momento o al final del
Espectáculo. El señor Peter Stefan y Petra Vidiu, que son terapeutas en Holistic Med Clinic, deben entender que también son informáticos, se convirtieron en informáticos especialistas junto conmigo por necesidad, y vamos a poner un vídeo traducido al rumano con esta idea de la espectro electromagnético con el campo electromagnético como usted. Tal vez no todo el mundo está interesado, pero hay gente interesada, médicos que quieren saberlo. Averiguan, terapeutas que quieren desarrollar o pacientes que saben un poco de física cuántica o quieren saber cosas. Y entonces veremos estos vídeos allí. Ahora me gustaría ir más allá y explicar a usted que esta parte magnética es muy importante en el campo. ¿Y sabes dónde? La parte magnética viene del hecho de que la Tierra en su interior tiene un núcleo de hierro. Es decir, un núcleo de hierro metálico, y entonces es como un imán. Y en este campo magnético entre la Tierra y otros planetas creados, el campo eléctrico también se desarrolla. Este magnetismo es muy importante. Quiero decir, el efecto del campo magnético sobre la Tierra es mucho más importante de lo que pensamos, y es muy importante entender que vivimos en una zona magnética. No sé si en el mundo médico los doctores explican esto. Quiero explicar hoy como medio a mis pacientes que nosotros deben interesarse por estos aspectos, aunque parezcan estar en el campo científico, la física cuántica, para decirte. ¿Por qué? Porque este campo magnético funciona como paraguas contra la radiación y viento cósmico que llega a la Tierra. Y por eso debes saber que si no fuera por esto protección, las estructuras vivas en la Tierra se verían afectadas. A saber, proteínas y ácidos nucleicos que representan fuente humana concentrada, la información sobre el ser humano. En el paquete. Estos proteínas sin magnetismo serían modificadas genéticamente y destruidas. Por eso no podemos vivir en Tierra sin magnetismo. Así que un componente importante que necesitamos entender como médico y como pacientes es que vivimos en un mundo magnético y zona eléctrica que es vibracional por naturaleza. Así que vivimos en vibraciones. Si vivimos en vibraciones, es normal que la medicina trate al ser humano sea vibracional. Y esto escapó a la medicina. Empezamos a tratar con productos químicos que son buenos. Porque mira, nos llevó tan lejos y nadie dice que los alopáticos no sea buena. Y personalmente en ciertos extremos situaciones me trato como un médico ordinario, como un paciente ordinario. Pero no es algo para generalizar. No podemos tratar así toda la vida porque tenemos efectos secundarios. Tenemos que inventar algo para tratarnos en nuestra normalidad. Tiempos para tratarnos de una manera suave, de una manera natural. De forma sencilla, de forma natural. Este es el tema de hoy, que lo natural es normal y en situaciones extremas, en emergencias, reanimaciones, a tratarnos, por supuesto, con absolutamente cualquier cosa necesario, no importa cuán tóxico sea momentáneo, con el fin de ser capaz de sobrevivir. Esto es importante para el ser humano. Debería saber que en Lourdes, Francia, y también en Sidoune, en América, hay lugares con biomagnetismo aumentado y la gente va allí porque allí se producen curaciones porque de este biomagnetismo. Ese es el secreto de Lourdes y de la Virgen María, por supuesto. Pero quiero decirte que es una zona de biomagnetismo aumentado. Además, el hecho de la presencia del campo. Este campo magnético de la Tierra tiene un papel muy importante en la salud. Y esto se vio cuando los primeros astronautas que estuvieron en la Luna o en el espacio regresaron enfermos del espacio. Con deficiencias de calcio, con deficiencias minerales, también con depresión, somnolencia y osteoporosis. Y estos fenómenos la NASA los explica por la ausencia de magnetismo terrestre. Porque alejándose de la Tierra, en ausencia de este magnetismo, el ser humano no puede vivir, se enferma. Es muy importante. Entendemos que básicamente lo que nos alimenta no es solo la luz. No es solo comida, sino que este campo alimenta nuestro nido. Eso es. Alimenta nuestra parte magnética y la parte eléctrica que es. Encuentra como una envoltura alrededor de la Tierra. Esa es nuestra savia. Entre otras cosas, y es importante que en el momento en que no la tengamos nos pongamos enfermos. ¿Y qué hizo la NASA? Instalaron imanes en las estaciones y los transbordadores para
pudieran recuperar a sus astronautas sanos después de su regreso. Además, la Tierra, usted necesita saber y le informo. Oficialmente tiene un campo electromagnético de inducción de 2 veces 10 a menos 4 Tesla. El hombre adaptado a esta intensidad, es decir, básicamente son mediciones. Así que trabajamos en un muy científico marco y hablamos muy científicamente sobre cómo él funciona el ser humano. Al mismo tiempo, también estamos hablando de un campo eléctrico. El campo eléctrico. ¿Cómo sabemos que tenemos un campo eléctrico? Por los rayos, por las descargas eléctricas. Es muy sencillo. ¿Qué es un rayo? Déjame decírtelo para que sepas que es un rayo, pero me gustaría decírtelo científicamente. Ese es un arco luminoso, es el resultado de seguir un proceso de descarga, por lo que en un campo eléctrico se llama rayo. Causado por una diferencia de potencial electrostático y esto. Fenómeno meteorológico ocurre prácticamente en la naturaleza entre nubes, por ejemplo, cargadas como ocurre en un tormenta y cuando es así, con diferentes cargas eléctricas o entre una nube y la Tierra, y entonces necesitamos saber qué en realidad operan en un eléctrico. Y también quiero decirte que la Tierra en general está cargada negativamente. Así que es el lado negativo del campo eléctrico. Y funciona como un polo negativo gracias principalmente a la evaporación de humedad. ¿Qué evaporación se produce en la superficie de los océanos? Porque estamos bastante húmedos, los océanos respiran. Pero este campo eléctrico también es creado por el viento solar del que hablaba al principio y que viene hacia la Tierra debido al flujo de iones positivos y negativos. Electrones interactuando con el campo magnético terrestre. En otras palabras, necesitas entender que vivimos en un entorno que la física cuántica explica. Y hasta ahora la medicina no ha salido a decir, de hecho, como el ser humano vive el ser humano en la Tierra y eso es importante. Y me gustaría, hasta que tomemos la primera pregunta, permítanme decir algo más acerca de la electricidad y detener allí. Hazme una pregunta, Alice. Si estás de acuerdo. Quiero decir algo más sobre electricidad, muy interesante descubrimiento de vanguardia, me gustaría. Como decir, los científicos han desarrollado un biochip especialmente diseñado que básicamente utiliza la electricidad de la que estoy hablando para curar heridas 3 veces más rápido que normal, por ejemplo en el caso de la diabetes. Y debería saber que la electricidad puede ayudar con la curación. No olvidemos que el aparato con el que trabajo es también un aparato de electricidad. Así que consulto con un aparato que funciona a través de bioconductividad, electrosomatógrafo y también, así que electricidad simplemente. Así que si usted te pones en electricidad, yo quiero decir, puede ayudar a la curación, el impacto de la fuerza y dirección de un campo eléctrico sobre las heridas es beneficioso. Y. ¿Qué inventaron los investigadores? Han desarrollado una plataforma bioeléctrica que se utiliza para el crecimiento artificial de la piel, formado por el desarrollo de células llamadas queratinocidas, que son células comunes de la piel pero cruciales para el proceso de curación. Si nos ponemos en electricidad, nuestras heridas sanan. Y no olvidemos aquí que el dispositivo que utilizamos, a saber, el FOJOB masajeador, también funciona con electricidad que luego convertimos en biocorriente. Así que es muy importante entender que los aparatos que funcionan a través de la electricidad, a través de la bioelectricidad. Bio significa para los humanos. Eso es bio. Biomagnetismo, bioenergía significa energía humana. Así que bio significa hombre, significa vida. El hombre significa vida. Así que en otras palabras, es muy importante entender que estas son las herramientas y representan el marco dentro en el que el ser humano trabaja. Y propongo que tomar una pregunta ahora para romper un poco este molde científico. Para traer la curación con la ciencia y con alegría juntos, Alice. Me fascina escuchar todas estas cosas y estoy encantada de recibir esta explicación tan clara. Así que la vibración es el entorno en el que vivimos. Y es natural sanar a través de la vibración. Tengo una personal. ¿Qué hacemos para elevar nuestra vibración cuando no tenemos medicina holística ni medicina holística? Es solo nosotros con nosotros. ¿Cómo nos reconectamos a esta sopa eléctrica en la que vivimos para que podamos salvarnos a nosotros mismos? Es muy sencillo. Tenemos un área en el cerebro llamada lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo de la espiritualidad. Puede activarse a través de la oración.
Así que la mejor manera rápida de elevar tu vibración es empezar a rezar al instante. La gente hace esto sin darse cuenta. Siempre a causa de la cultura, por la educación, porque estamos conectados con lo divino y al universo. La gente en angustia comienzan a rezar y elevan su vibración al instante. Digamos también a los que escuchen que usted es el único persona que he visto entre los periodistas y moderadores que adoran antes de entrar. No sé si lo sabes, Alice también rinde culto en el canal 33. Programas cuando estaba con ella y ahora cada vez que entramos, fui. Después de ella, adoramos hacer que salga bien. Eleva nuestra vibración al instante. Así que es un método realmente bueno para la gente que está porque en el momento en que tienes un problema, Alice, cuando tienes un muy bajo vibración, tienes que levantarte instantáneamente y es entonces cuando se activa la oración. Es un método en el que, ¿qué ocurre en la oración? Que en primer lugar conectamos algunos meridianos. Por cierto, tenemos todos nuestros meridianos en las manos, así que hay un meridiano en cada dedo. Tenemos un chakra muy poderoso que está conectado al pericardio. El pericardio significa autoestima, autovaloración. Y el meridiano del pericardio coordina todos los vasos sanguíneos en el corazón y está en contacto con el corazón directamente. En el momento en que ponemos nuestras dos manos en oración, conectamos nuestras dos chakras que son también los chakras del sanador. ¿Por qué? Así es como cura el sanador con estos dos. Y en el otro lado, nos conectamos con el corazón. Entonces, ¿qué significa? Significa que en el momento en que rezamos, nuestra mente se calma y bajamos nuestra mente a nuestro corazón. Y en ese momento nuestra vibración se eleva, porque conectamos directamente con lo divino, nos calmamos, es una forma de calmante y una forma de aquietamiento donde puedes actuar y es una forma de acceder a tu conciencia rápidamente. Quiero pedir a nuestros seguidores una vez más que compartan nuestro webinar en directo. Necesitamos el apoyo de nuestros seguidores, necesitamos tantos personas como sea posible de estas cosas para que la medicina holística pueda hacerse cargo y curar al mundo. Por favor, voy a mirar y contar cuántas acciones han tenido lugar. Es algo importante para el trabajo que hacemos y realmente pido a aquellos que reciben tanto a través de los regalos que dan, doctor, para apoyarnos de esta manera. No cuesta absolutamente nada y los resultados son excepcionales. Había algunas preguntas y me gustaría preguntarle antes de continuar la discusión sobre la energía y presentar un caso. Hubo varias preguntas en nuestro grupo sobre los escalofríos de las mujeres. Una señora antes de la menopausia, en esos años, algo insegura. Dijo que tenía escalofríos nocturnos antes de la menstruación y otra señora vino a comentar que si ella también está ya en menopausia y que ella experimenta estos escalofríos, no solo nocturnos, sino durante el día. Les diste algunas pequeñas explicaciones sobre estos escalofríos, que de alguna manera, entiendo, son hormonales. Danos, por favor, una explicación también para todos los que nos siguen hoy. Escalofríos nocturnos y escalofríos de una señora que acaba de entrar en la menopausia. Premenopausia se llama. No, los escalofríos son de naturaleza infecciosa. Así que generalmente cuando tenemos escalofríos, todo el mundo sabe que en realidad tenemos una infección. El problema es que no sé si lo sabes y quiero anunciar que en la medicina holística, desde mi experiencia de más de 15 años de práctica y por muchas personas, por no hablar de ellos miles de personas, debería saber que hemos descubierto que, de hecho, tenemos un montón de infecciones pegadas en nuestros cuerpos. Del orden de entre 10 y 20 a 30 infecciones. Con los años, a medida que envejecemos. Cualquier acontecimiento en nuestra vida emocional, un shock, un disgusto. Un estrés muy fuerte, un accidente, un problema que nos ha afectado. Físicamente, mentalmente, emocional o espiritualmente. Como la muerte de un ser querido o bancarrota o varios. Todas estas cosas tienen un impacto en 4D en 3D. Necesitamos saber qué aspecto tiene. Por ejemplo, un shock emocional. En primer lugar, emocionalmente es un bloqueo.
Mentalmente también. A nivel anímico, un trauma. Y en lo físico se manifiesta a través de una infección y energéticamente a través del bloqueo de un chakra. Y luego los meridianos. Esto puede ser superado por el cuerpo, por el ser humano. Por la situación. Es decir, o bien se suele tratada, no tratada, y lentamente el cuerpo consigue superar el momento. Este momento crítico que es una especie de vibración. Ruptura energética infecciosa, colapso mental y espiritual. Se impregna como un trauma. Pero es como pus atascado en 4D. Y eso a los 7 años. Entonces a los 14 cuando es la primera herida que tu novio. Tu novia te engañó, te traicionó con tu novio que te gustaba de chico, hay otro trauma. Y hay otra infección ginecológica que relacionada con la pubertad, relación con el niño, la niña. Y hay una infección ginecológica que se manifiesta, va y implementa, se instala allí. Y entonces estas fijaciones que alcanzan al adulto a los 40 años. Si hay muchos de ellos y has pasado por mucho y no has hecho limpieza y no te has dado cuenta y no has eliminado y no te has desprendido y no has evolucionado espiritualmente, se suman. Y bloquea el sistema inmunológico que en ese momento se desarrolla. Una enfermedad autoinmune. Así que básicamente las enfermedades autoinmunes son el resultado de bloqueos complejos en 4D en varios niveles, es decir, energéticamente. Y físicamente y mentalmente y emocionalmente y espiritualmente, por eso son tan difíciles de curar y llevan a un final que no es muy bueno. ¿Qué se puede hacer en medicina holística? Porque la medicina ha descubierto cómo resolver estas cosas, es que vamos y hacemos limpiezas por capas, lo que significa que limpiamos la primera capa con la última, que estaba atado, limpiamos el choque, limpiamos el trauma, limpiamos la infección. Elevamos la vibración. Entonces aparece bien, los meridianos empiezan a aparecer, ok, en verde. Pero si continuamos un poco o entramos, aparece mal. Otra vez, pero no aparece malo porque no se cura al paciente, sino porque hemos entrado en una capa más profunda. Es decir, en el pasado, es decir, hace unos años también limpiábamos. Allí vamos, entramos. Y hasta que limpiemos todo. Me las arreglé para limpiar todo yo mismo, por eso no he enfermado en 15 años. Como tenía el equipo disponible, no me destinó yo. Rezar finalmente y poco a poco tuve esto, también lo hice experimentalmente. Para investigar y saqué 18 infecciones. O en el momento en que sacamos estas cosas y limpiar, quiero deciros que el ser humano se vuelve limpio y eso es. Básicamente se restablece a un normal, a un original, a un matriz con la que descendió a la tierra, su normal viene. Que siempre se puede ganar y recuperar. Si hace estas limpiezas en 4D. Y por eso la medicina holística viene con este extraordinario resultado de la investigación realizada por los médicos. En las consultas médicas por el médico científico. Porque trabajo científicamente, trabajo con equipos homologados. Todo es legal, es decir, todo está bien, y estoy. Un médico con documentos y un médico de atención primaria. Y especialista. Y como resultado. He estudiado estas cosas y son el resultado de años de investigación. También se trata de una experiencia detrás que yo, por ejemplo. Y a mi equipo se nos ocurra. Y en el caso de la señora. Sugerí allí para eliminar estas infecciones bloqueadas. Y en general, en la menopausia y premenopausia. Se puede pasar por este periodo sin ningún problema. Las mujeres pueden pasar fácilmente si analizan cuál es el órgano y meridianos que gestionan el proceso de transición de premenopausia, menopausia y después a un estado de comienzo del tercer periodo en la vida de una mujer, es el hígado. Y entonces, si el hígado está bien, si el hígado no tiene la enfermedades que tiene y está energéticamente bien, esa persona no tiene ningún problema con este pasaje. No tenía ningún síntoma ni premenopáusica ni menopausia, no tuve ningún problema. Porque sabía y traté mi hígado. Así que estas personas que tienen problemas, que tienen sofocos y demás que no pueden hacer eso, están relacionados con un energético o fisiológica y biológica disfunción en el hígado. Por lo que el hígado debe ser tratado, y desaparecen inmediatamente. Ahora vamos a ver este caso, porque me has retado.
Ahora vamos a ver este caso. Perfecto. Se trata de un paciente que vino del extranjero. Es de otro país, Checoslovaquia. Vino a Marbella y quiero decirte que es un paciente con un diagnóstico terrible. Tiene esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que finalmente le llevó a la muerte. Así que estamos hablando de un paciente que ya ha ido a otra dimensión. Llegó bastante difícil. ¿Has visto aquí? Te das cuenta. Tiene 71 años. Su hija lo trajo a Marbella intentando salvarle después de este diagnóstico. Los médicos de allí no le dieron ninguna oportunidad. En la medicina holística, algunos resultados se consiguen. Fíjate, llegó el 4 y 11/2022 y aquí ves el 29.11. Así que se quedó con nosotros durante una semana o así, 10 días, no sé exactamente cuántos son. Lo he conseguido. En primer lugar, tenía un gran problema. Arriba estaba a punto de tener un golpe en la cabeza. Se ve en la cabeza con rojo y amarillo. Así que el problema era que por el momento en que murió de lo que tenía, estaba en riesgo de tener una apoplejía. Le he sacado de este peligro, fíjese en la segunda imagen del 29.11. Que ya no tiene más. Estaba allí, en la zona de la cabeza. Parece azul. El azul es bueno para nosotros. Y también te das cuenta de que era azul por todas partes. El azul es el signo de la muerte o en todo caso. Es algo muy bajo. Es menos 70 a 80 cuando es azul. Tal vez sea exagerado decir el signo de la muerte porque también se encuentra en pacientes normales que no mueren. Pero son solo 1 o 2 meridianos y tienen un órgano o medio órgano. Aquí están casi todos los órganos azules. Observe lo que muestra un menos de energía. Así que este hombre era como un muerto batería. Así que tenía prácticamente sin vida ni energía. Y fíjate que hemos conseguido hacer algunos cambios un poco. Es decir, para traer un estado de beneficio. Lo llevaré al siguiente diapositiva. Esto es lo que se ve aquí. Observe el pericardio. El primero es el pericardio, este extraordinario meridiano. Que se llama autoestima. Era un perfeccionista, quiero decírtelo. Todo comenzó de un perfeccionismo extremo aquí. Así empezó su enfermedad. Entonces ves que P significa pericardio, L significa pulmón. Así que muy baja energía. T significa energía psíquica, que era muy baja. S significa estómago. Li significa intestino grueso. H significa corazón. A continuación de nuevo el intestino grueso, corazón, intestino delgado. GB significa vesícula biliar. Se observa que más del 50% de los meridianos estaban bajos. Estaban en menos. Cuando este azul llegue a su fin, este azul oscuro, este bleumaren. El paciente ya está muy cerca de la muerte. Y vemos aquí que era un perfeccionista. Fíjate en el arsenicum album, un perfeccionista en exceso. Lo hice hasta que me fui, el 11 y 11. En mejores condiciones. Observe que en comparación con la primera vez hay mucho menos órganos aquí. El hígado enfermó primero, así que se cura el último. Su estómago también tuvo problemas estomacales. Todavía tenía un pulmón. Pero por el resto, mira, yo me las arreglé para hacer un buen trabajo. Por lo demás, me las arreglé para llevarlo un poco a la energía. También surgieron 2 elementos. En esas columnas, 2 verdes al final. Allí los últimos de arriba, los pequeños verde azulados. Pero lo que le pasó al paciente es que se rompió. Emocional y psicológicamente. De hecho, tenía que irse. Lo tenía en el karma para irse. Y no quiso quedarse y se fue. Y murió en su país. Y creo que si se quedaba aquí y siguiera recibiendo tratamiento, él vendría todos los días. Pero tenía de todo. Se ponía enfermo, tenía frío, tenía problemas, es decir, no. Quería quedarse mucho tiempo para recibir tratamiento. Era como si quisiera irse. No quería luchar. No luchó. Y finalmente se derrumbó y se marchó y murió. Por eso yo he concluido este tema. Este es el caso que he presentado. Ciencia, verdad y divinidad. Estas son las coordenadas de medicina holística practicada por Doctora Florinela Stoianovici. Son regalos preciosos, dones curativos. Gracias a todos los que nos han seguido. Gracias a todos los que compartieron nuestro webinar. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces estamos esperando las preguntas. Las que no pudimos responder hoy, porque cada vez que se suman hacia el final, nosotros las dejamos para la próxima vez. Prometo anotarlos y permanecer en sintonía porque tendrás una respuesta. Muchas gracias, doctora Florinela Stoianovici. Gracias por la curación. Gracias, Señor, por cuantos regalos recibimos al acceder
Energía y volviendo realmente a nuestra vibración divina. Adiós, muchas gracias. Hasta pronto. Sí. Gracias.